Quieres poner en uso tus habilidades de análisis y visualización de datos, pero tienes muy pocos datos para practicar, o peor aún, ni siquiera tienes datos. ¿Por dónde empiezas? Bueno, en este caso, en el capítulo de hoy de la idea del reporte, vamos a hablar de cómo con unas pocas decenas de datos puedes construir algo muy interesante para luego compartirlo en un portafolio de proyectos, en tu perfil de LinkedIn, en un currículum vitae. Quédate hasta el final. Mi nombre es Julio Solano, instructor y consultor de Power BI. ¿De qué se trata el capítulo de hoy? Vamos a trabajar con datos del consumo de té. Y voy a explicarte de dónde nació la idea y cómo fue que la fuimos trabajando hasta obtener un resultado final en una infografía o reporte, en este caso de Power BI. Lo que vamos a ver el día de hoy es construido con Power BI, pero puede aplicar el mismo concepto, las mismas sugerencias, las mismas recomendaciones, para que lo hagas en Excel, en Tableau, en cualquier otra herramienta de visualización de datos. Bien, empecemos entonces. Te decía que vamos a trabajar con datos del consumo de té, pero bueno, ¿de dónde puedes sacar ideas? Lo hemos hablado también en otras lecciones que tenemos en el canal de YouTube, puedes ir a buscarlas. Pueden salir de el trabajo, pueden salir de datos cotidianos, pueden salir del ocio, de una problemática que estés enfrentando o de una experiencia. En este caso particular, pues fue una experiencia. Te cuento. Hace un par de meses tuve la oportunidad de visitar Turquía y en diferentes partes de Turquía me encontré con mercados o el Gran Bazar, como llaman ellos, y otro tipo de mercados, donde vendían muchas variedades de té. Algo que no es tan común en nuestros países de Latinoamérica, bueno, al menos no en mi país, donde se venden unos pocos tipos de té. Aquí habían literalmente decenas, muchos tipos diferentes de té y bueno, todos sabían muy bien. Y me quedó esa idea en la cabeza. Incluso, pues compré algunos de esos tipos de té que luego los traje para poder consumirlos acá porque me gustó, se quedó esa idea y quedó rondando ahí. Entonces, ¿de qué datos dispongo para trabajar esto de este tema del té? En realidad no fue que yo empecé a hacer una investigación, que podría haberlo hecho. En otros capítulos que hemos trabajado en esta serie, hemos ido a buscar datos a Google, a datos de gobiernos, datos abiertos del gobierno, etcétera, asociaciones, etcétera. Pero en este caso no fue por investigación, fue por una fuente de inspiración. ¿Cuál fuente de inspiración? Bueno, este ejemplo o esta página también la hemos mencionado antes, Statista. Yo me encontré en una publicación de Statista en español en sus redes sociales, me encontré estos datos de quienes beben té. Y precisamente me llamó la atención de que el principal país donde se bebe más té, donde su población bebe más té, es Turquía. Al menos así lo representaban en esta visualización. Entonces, bueno, pues me hizo recordar la experiencia vivida y me llamó la atención. Bueno, voy a buscar datos. ¿De qué datos se disponen? Acá en la publicación venía un enlace, entonces fui a su página. Ok, en su página me encontré el detalle, me encontré quién fue la periodista de datos que hizo la investigación y que creó esta infografía. Me encontré un par de párrafos con contexto de lo que estábamos hablando y un enlace que me llevó a una publicación adicional, que en este caso era el consumo real de té en diferentes años y una proyección de cómo se espera ese consumo hasta 2025. ¿Ok? Entonces yo dije, bueno, tengo un par de gráficos que me pueden servir para construir algo interesante. Por un lado, tengo el consumo por país y en qué país se consume más o menos, si quiero llevar la historia hacia Turquía. Y también la proyección, bueno, el real y la proyección de consumo. Vean que son muy pocos datos y tampoco los tenía tabulados. Bueno, ustedes pueden comprar una licencia de Statista también, pueden descargar los datos si tienen una licencia y si no, bueno, también hay una versión gratuita. Ahora, yo necesito los datos, entonces lo llevé a una pequeña tabla. En este caso, pues sí, digital. El país, el porcentaje de consumo por país y una bandera. En este caso fui a una página que se llama Pixabay, pixabay.com, y ahí puedes encontrar diferentes vectores, imágenes, iconos que puedes utilizar en tus reportes, en tus dashboards o infografías. Ok, te lo recomiendo, es muy útil, tiene mucha variedad de imágenes para utilizar. Y luego construí otra tabla donde tenía el año, el consumo real y el consumo previsto, porque recuerda que ese gráfico tenía de los dos tipos, reales y proyecciones. Ok, entonces lo llevé a esta tabla. Por cierto, aquí es importante notar que para el año 2022 tengo el mismo valor en las dos columnas, en real y en previsto. Ya un momento vas a ver cómo estaba utilizando eso en Power BI. Aquí ya las tablas están cargadas en Power BI, en realidad las hice en Excel, luego las llevo a Power BI. Ok, unos pocos datos apenas, como puedes ver. Ahora, necesitaba inspiración. ¿Sí? Yo tenía algunas ideas en la cabeza, pero tal vez no soy la persona más creativa del mundo para imaginarme cómo combino imágenes con texto, qué colores puedo utilizar, qué paleta de colores y demás. Y yo quería llevarlo hacia el tema del té turco, como te conté en un inicio. Entonces, bueno, fui a Midjourney. En Midjourney, esta herramienta de inteligencia artificial o este asistente de inteligencia artificial, le pedí que quería construir una infografía básica acerca de el té turco, una infografía minimalista acerca del té turco. Y me arrojó varias imágenes, por supuesto,
seguí trabajando un poco con eso, con algunos prompts muy sencillos. Yo no soy el súper experto de momento en inteligencia artificial para generar este tipo de imágenes, pero simplemente quería una idea, una inspiración de lo que podía utilizar y principalmente por la combinación de colores. Me arrojó esta opción, entre varias. Esta fue una de las que más me gustó. Entonces de aquí saqué la paleta de colores. Fui y extraje los colores. Bueno, en este caso 4 colores principales. Y también de acá me interesaban las imágenes, entonces también de ahí podía extraer las imágenes. Ok, en este caso utilicé Midjourney como un asistente, pero podríamos buscar inspiración en otras páginas buscando, hasta en Google, por ejemplo, temas relacionados al té turco, que era la inspiración para este reporte. Y ahora sí llega el momento de practicar. Entonces, ¿qué vamos a hacer o qué fue lo que hice? Bueno, empezar a construir diferentes visualizaciones. Este es un resultado ya al final, pero en el proceso pues hice muchas versiones. Hice algunos en gráficos de columnas, otros en líneas. Hice muchos experimentos, por supuesto, para llegar al resultado y construir algo que me gustara. Tal vez no es la mejor versión. Si eres diseñador, estás pensando probablemente en muchas formas diferentes de acomodar, pero sí es una buena visualización de datos. Es un gráfico que refleja pues, la proyección, el real, y bueno, es un gráfico muy limpio. Más adelante en Power BI te voy a hablar un poco de él. Y luego refinar las visualizaciones. Y en este caso, bueno, el consumo. Esto era un gráfico que originalmente en Statista estaba en columnas, pues yo lo llevé a barras. Bueno, ¿y por qué no agregar las banderas? Bueno, ahí se está agregando entonces el nombre, la bandera y la barra correspondiente con el porcentaje de consumo. Y una pequeña historia, un párrafo que me lleva a esa historia para tratar de entender mejor los datos. Y el uso de imágenes que habíamos visto antes. Y por supuesto la fuente de donde estoy tomando los datos. Bien. También, como parte de esa práctica, la plantilla la diseñé en Figma. Figma es este programa que nos permite crear diferentes interfaces de usuario de forma bastante sencilla. Se pueden hacer cosas muy poderosas, muy avanzadas. Y bueno, yo fui a hacer una plantilla básica usando algunas cajitas, algunos textos. Todo lo dejé diseñado acá. Eso me permite también practicar las dimensiones que necesito para hacer una infografía como estas. Bueno, lo hice en Figma y esa plantilla la llevé a Power BI. ¿Ok? Y luego en Power BI asegurar que los datos cuenten una historia con la combinación entre gráficos y texto. ¿Verdad? Son buenos amigos gráficos y textos para que ese texto me ayude a reforzar lo que se está viendo en ese momento en el gráfico que está junto al texto. Bien, entonces pues ahí tenemos los dos ejemplos y por supuesto publicar y compartir. Nada hago con hacer esto y que se quede ahí guardado en mi computadora, pues tengo que compartirlo con alguien. Bueno, aquí yo les estoy contando la historia de lo que hice, pero bueno, tenemos una lista de videos en el canal relacionado a este tema de la idea del reporte, donde puedes ir a ver otros ejemplos que hemos hecho. Y en este caso, pues no solo lo comparto en el canal, en otras redes sociales también, pero también podría generar un enlace y compartirlo en mis redes o mi perfil, etc. Bien, entonces lo llevé a Power BI Service, o bueno, ahora Fabric, ¿verdad? Y lo publicamos, publiqué, y bueno, de ahí se genera un enlace que luego puedo compartir con otras personas. Estos aprendizajes los voy a dejar para el final. Ahora, antes de ir a los aprendizajes, quiero mostrarte pues, lo que se hizo en Power BI. Bueno, ya te lo he mostrado un poco en la presentación, pero aquí tenemos el resultado en Power BI. Entonces, como ves, esto es una plantilla. En realidad, esto no es texto incrustado en Power BI, aunque podríamos perfectamente haber hecho todo en Power BI. Bueno, yo prefería hacerlo en una plantilla y así practicaba también lo de Figma. Por otro lado, hacer un gráfico de líneas, y en este caso un gráfico de líneas que está utilizando pues, un par de campos nada más y los años, como con una línea manejamos el real y con otra línea punteada manejamos la proyección. Eso es una buena práctica, que lo que es incierto, o sea, no sé si va a ser ese dato exacto, lo represente con una línea punteada o con algo diferente, líneas, puntos o guiones en este caso. Bien, y por eso es que para 2022 tenían dos datos, tenía el real y tenía la proyección para que la línea parta del mismo punto. Ok, entonces el uso de títulos y subtítulos para ayudarme a contar la historia, etiquetas de datos pues, bien colocadas que me expliquen correctamente qué es cada cosa, qué es cada serie, no agregar elementos innecesarios, tal vez como Word, de líneas de cuadrícula, que en este caso no los ocupaba, la imagen que te mencionaba antes para reforzar el tema del té turco, relacionarlo un poco más al té turco, y bueno, el texto acá que me hace énfasis en la historia que estoy contando. Por ejemplo, acá menciono que se estima llegar a superar los 7.400 millones de kilogramos para 2025. Y ese pequeño párrafo, aunque la persona no lea todo y lea solo esto que está en un color más intenso, cuando lo lea puede decir, bueno, esta pieza debe ir con esta otra y efectivamente esta etiqueta para 2025 pues coincide con este texto que está acá. Ok, entonces se acompañan. Son compañeros para llevar esta historia, que la audiencia la entienda correctamente, leyendo apenas muy poco y reforzando con el gráfico.
Bien, entonces, bueno, en este caso con el gráfico de líneas, utilizar solo algunos marcadores donde los necesitábamos, dónde empezó, dónde fue el dato, el último dato real y dónde está la proyección. ¿Ok? Y algunas etiquetas de datos solo para esa parte. No me interesa contar la historia en todos los años, tal vez solo en momentos específicos. Y acá se hizo el gráfico, bueno, se hizo en varias versiones en realidad. Si te enseño las diferentes páginas, pues se construyeron muchas versiones de este reporte. Y eso es parte de poder practicar. Al principio hablábamos, quieres practicar tus habilidades de análisis y visualización de datos. Esta es una forma en que puedes hacerlo con muy pocos datos, bien todo lo que podemos hacer para llevar el énfasis de la historia donde nosotros queríamos. Y, bueno, estos son diferentes pruebas que se hicieron y por supuesto con la práctica se pueden hacer más rápido y ya cuando tengas un caso similar, pues de una vez vas a pensar, bueno, para mostrar un real y una proyección me sirve el gráfico de líneas, para enfatizar por categorías, por países, y enfatizar solo uno de ellos me puede servir un gráfico de barras, un gráfico de columnas. En este caso preferí de barras para poder colocar el nombre, la bandera y además la barra correspondiente. Y en este caso quería resaltar Turquía porque, como decíamos antes, es el país que tiene la mayor cuota de bebedores de té, como el párrafo también lo indica acá, y resaltarlo por acá en la visualización. Y también pues incorporar otra de las imágenes que habíamos traído de Midjourney. Y bueno, colocar por acá la fuente de datos, que siempre es importante cuando estés haciendo este tipo de cosas, donde estás tomando esa inspiración, donde estás tomando los datos, donde estás tomando las imágenes, los iconos. Es importante entonces mencionarlo. Y finalmente entonces esto se publicó y obtuve un enlace. Y ese enlace entonces lo puedo compartir, desde antes, en diferentes redes o con cualquier persona que quiera visualizar. Okay, de hecho, el enlace lo voy a dejar en la descripción del video para que puedas ir a interactuar con él si así lo prefieres. Bien, entonces, algunos puntos que considero aprendizajes de esta pequeña práctica. Bueno, con unos pocos datos, pude practicar acerca de lugares donde buscar inspiración en datos. En este caso, como estatista, que como pudiste ver, con un par de imágenes, pues hemos construido varias cosas y eso me sirvió para practicar varias horas. De hecho, gasté más tiempo en buscar las imágenes que en construir las visualizaciones, pero tal vez para otras personas puede ser diferente, que las visualizaciones, las imágenes las hagan muy rápido y tal vez los gráficos les cueste un poco más. Bien, también donde buscar inspiración en imágenes, como te dije, era de las primeras veces donde estaba utilizando Midjourney con prompts muy básicos, pero bueno, pues muy interesante y muy adictivo además, ¿verdad? También extraer imágenes que puedo necesitar, ya sea de estas que estoy obteniendo en Midjourney, por ejemplo. Diseñar una plantilla en Figma, también súper valioso aprender a utilizar Figma, es muy rápido de utilizar, puedes hacerte una cuenta gratuita y hacer mejoras muy rápido, fácil de exportar, fácil de llevarlo a Power BI. Encontrar banderas y otros iconos en esta página que te mencionaba, pixabay.com. Ahí puedes encontrar cualquier cantidad de cosas como las banderas que usé en el segundo gráfico. Mostrar un gráfico de líneas con reales y proyecciones, eso se utiliza muchísimo en los negocios, se ve muy bien cuando lo haces de esta forma y se ve muy profesional. Incorporar nombres e imágenes en un gráfico de barras, como viste tenía el nombre del país, la bandera correspondiente y la barra, bueno, eso fue parte de lo que pude practicar. Y usar solo algunas etiquetas de datos y cada una con su formato, además de usar solo algunos marcadores y cada uno con su formato. Ok, entonces como ves, pude practicar muchas cosas con muy poquititos datos. Bien. Además, contar una historia combinando gráficos y texto, que también es valioso para lo que nosotros hacemos como analistas. No solo mostramos datos en desorden, sino esos datos deberían contar una historia y ese texto nos ayuda a que esa historia se entienda más fácil. Entonces, ya lo sabes, de unos pocos datos puedes obtener mucho conocimiento. ¿Ok? Entonces, quisiera que me cuentes con qué datos vas a practicar. Bueno, ¿qué te ha parecido el video? Por supuesto, pero déjame saber en los comentarios del video con qué datos te gustaría practicar. Y si te animas a hacer alguna práctica, construyes algo, no importa si es lo más elaborado del mundo y consumiste muchas horas, no importa si es algo sencillo, bueno, te invito a que nos etiquetes en nuestras diferentes redes sociales para poder ver lo que has estado trabajando. Bien, te invito también a suscribirte al canal de YouTube. Siempre estamos compartiendo este tipo de contenidos también de otras cosas más técnicas como visualizaciones, novedades de Power BI, funciones DAX y demás. Y además, activar las notificaciones para avisarte cuando tenemos nuevos contenidos. Si quieres aprender más, pues ya sabes que puedes buscarnos. Tenemos muchos recursos con los cuales podemos enseñarte a hacer esto y mucho más. Y bueno, ya hasta acá está este caso de negocio. Espero que te haya gustado. Mi nombre es Julio Solano, instructor y consultor de Power BI. Y espero que sigas conectado acá con nosotros para que nos veamos en próximos contenidos. Hasta pronto.